Salvador Sánchez era un tío de un pueblo del Estado de México que no tenía absolutamente nada cuando empezó, sin contactos, sin dinero, sin nombre, solo unos guantes y una cabeza que no era normal. Con 16 años ya peleaba como profesional, con 21 era campeón del mundo y antes de morir con 23 había dejado a Dani López tirado 2 veces, había destrozado a Wilfredo Gómez, uno de los nocauteadores más peligrosos del planeta en ese momento, y había conseguido que Asuman Nelson, un tío que casi lo tumba, terminara la pelea sin poder más. 44 victorias, 32 knockouts, 9 defensas del título mundial, todo eso antes de que le diera tiempo a llegar a los 24 años. Y lo más brutal de todo no era la cantidad, era la forma. Porque Sánchez no noqueaba a lo bestia ni por suerte, ni porque pegara más fuerte que nadie. Noqueaba porque era el boxeador más inteligente que había en ese ring, siempre, sin importar quién tuviera enfrente. Y en este video vas a entender exactamente cómo lo hacía, por qué sus rivales nunca veían venir el final y por qué lo que construyó este tío antes de morir sigue siendo una de las cosas más increíbles que ha producido el boxeo mexicano. Porque hay algo que la mayoría de la gente no entiende cuando habla de Salvador Sánchez. Lo reducen a era técnico, a tenía buena defensa, a pegaba bien al cuerpo. Y todo eso es verdad, pero no explica nada. No explica por qué rivales que habían derrotado a excampeones del mundo salían de sus peleas completamente destruidos, confundidos. Algunos todavía preguntándose dónde había fallado su plan. No explica por qué boxeadores que llevaban años en la élite mundial, tíos con experiencia real, con poder real, con velocidad real, entraban al ring con motivos de sobra para creer que podían ganar y terminaban rindiendo o tirados en la lona o de pie, pero con algo roto por dentro que no se ve en las fotos. Lo que explica todo eso es otra cosa, es entender cómo pensaba Sánchez dentro del ring. Cómo procesaba la información, cómo convertía cada golpe que recibía en un dato, cada patrón del rival en una herramienta, cada round de estudio en la base de la sentencia que iba a ejecutar más tarde. Eso es lo que vamos a desmontar aquí, pieza a pieza, pelea a pelea, porque cuando lo entiendas de verdad, cuando veas exactamente cómo funcionaba ese sistema, te va a quedar clarísimo por qué la muerte de este tío con 23 años es una de las pérdidas más grandes que ha sufrido el boxeo mundial. No solo porque murió joven, sino porque murió en su mejor momento, con el cinturón puesto, mejorando todavía, y sin que nadie pueda responder hasta dónde habría llegado. Santiago Tianguistenco es un municipio del Estado de México que en los años 60 y 70 no era precisamente el sitio donde ibas a buscar al próximo campeón mundial. Era un lugar de trabajo duro, de gente que madrugaba, de familias que no tenían margen para lujos ni para esperar que las cosas llegaran solas. Y en ese entorno creció Salvador Sánchez, el 26 de enero de 1959, sin que nada a su alrededor indicara que ese crío iba a convertirse en una de las figuras más importantes del boxeo mexicano de todos los tiempos. Lo que sí había desde el principio era algo difícil de fabricar, una obsesión, una forma de mirar el boxeo que no era la de alguien que quería pegar fuerte y ya. Desde muy joven se metió en los gimnasios con esa seriedad que tienen los tíos, que saben que no tienen red de seguridad, que saben que si esto no sale bien no hay plan B. No venía del circuito olímpico, no tenía la preparación institucional de otros. Subió al profesionalismo a las bravas. Con 16 años, en 1977, en peleas donde nadie le regalaba nada y donde aprender rápido no era una opción sino una necesidad. Y aprendió. Dios, ¿cómo aprendió? Porque lo que diferenciaba a Sánchez de los demás no era que pegara más fuerte ni que fuera más rápido, aunque tenía las dos cosas en nivel más que suficiente. Lo que lo diferenciaba era que entendía el boxeo como un sistema de información en tiempo real. Cada pelea era un problema que resolver. Cada rival era un código que descifrar. Y él tenía la paciencia, la frialdad y la inteligencia suficientes para hacerlo mientras le estaban pegando, mientras el ruido de la multitud intentaba meterse en su cabeza, mientras el reloj corría y los rounds pasaban. Eso no se entrena en 8 semanas de preparación. Eso es algo que o tienes o no tienes, y Sánchez lo tenía desde el principio. Para cuando llegó a la élite mundial, con apenas 21 años, ya había construido un récord que llamaba la atención.
Pero los récords cuentan victorias y derrotas, no cuentan cómo se ganan. Y la forma en que Sánchez ganaba era lo que de verdad necesitaba explicación. Y eso, lo que hay detrás de esa forma de ganar, es exactamente lo que estás a punto de entender. Pero antes de entrar en eso de verdad, si ya desde ahora estás flipando con este tío y con todo lo que vino después, dale al like y suscríbete, porque lo que viene a partir de aquí es donde esto se pone de verdad brutal y no querrás perderte ni un segundo. La mayoría de los boxeadores de la época de Sánchez y la mayoría de los boxeadores de cualquier época, si somos honestos, peleaban con una lógica bastante directa: buscar el knockout lo antes posible, imponer el físico, hacer que el rival se adapte a ti. Era y sigue siendo la forma más natural de entender el boxeo. Entras, pegas, dominas, acabas. Y hay campeones del mundo que han construido carreras enteras sobre esa base. No hay nada malo en eso. Pero Sánchez no peleaba así. Sánchez peleaba al revés. No buscaba imponer su ritmo desde el primer segundo. No salía a matar en el primer asalto. No intentaba que el rival se adaptara a él. Hacía exactamente lo contrario. Dejaba que el rival ejecutara su plan. Dejaba que el rival se sintiera cómodo. Dejaba que el rival creyera que la pelea estaba yendo como había preparado. Y mientras eso pasaba, mientras el otro creía que controlaba la situación, Sánchez procesaba, observaba, catalogaba. Cada vez que el rival lanzaba una combinación, Sánchez no solo la esquivaba o la absorbía, la leía. La velocidad del jab, la inercia después del derechazo, el momento exacto en el que el rival bajaba la guardia 1 centímetro después de tirar al cuerpo, el tic que tenía al preparar el gancho izquierdo, los patrones que se repetían sin que el rival fuera consciente de que los repetía. Todo eso entraba en la cabeza de Sánchez y se convertía en información útil. Y la pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué no hacía esto todo el mundo? Porque requiere algo que muy poca gente tiene en un ring. Requiere calma absoluta bajo presión. Requiere ser capaz de pensar con claridad mientras alguien te está golpeando la cabeza, mientras tu cuerpo está absorbiendo castigo, mientras el instinto te dice que reacciones ya, que ataques ya, que hagas algo ya. La mayor parte de los boxeadores, cuando reciben un golpe limpio, reaccionan. Es humano, es normal. El cuerpo te pide respuesta inmediata. Sánchez no reaccionaba, procesaba. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre reaccionar y procesar, era exactamente la que separaba a Salvador Sánchez del resto. Lo que esto significaba en la práctica era brutal, porque un boxeador que reacciona es predecible, un boxeador que procesa es impredecible, pero más que eso, es peligroso de una forma completamente diferente, porque cuando actúa con información, actúa sabiendo lo que van a encontrar, actúa en el momento exacto en el que el rival está más expuesto, en el ángulo exacto en el que el golpe va a hacer más daño, con la combinación exacta que el rival menos espera porque lleva toda la pelea esperando otra cosa. Eso era lo que Sánchez construía en los primeros rounds, no una ventaja en el marcador, una ventaja en el conocimiento. Y esa ventaja, esa diferencia de información entre los dos hombres que estaban en ese ring, crecía con cada asalto, con cada golpe que el rival tiraba y Sánchez absorbía, con cada movimiento que el rival hacía y Sánchez catalogaba. Hasta que en algún punto, normalmente a mitad de pelea, había tanta diferencia entre lo que Sánchez sabía sobre el rival y lo que el rival sabía sobre Sánchez, que la trampa ya estaba completa. Y solo quedaba cerrarla. El rival llegaba a ese punto creyendo que iba bien, porque había tirado sus mejores golpes y había conectado varios, porque llevaba rounds sintiendo que podía ganar esto, porque su esquina le decía que iba bien. Y entonces Sánchez cambiaba. No de golpe, no de forma dramática, no con una explosión que todo el mundo pudiera ver venir. De forma gradual pero implacable, empezaba a usar todo lo que había recopilado. Empezaba a ir exactamente donde el rival estaba abierto. Empezaba a tirar exactamente lo que el rival no esperaba. Empezaba a castigar exactamente en los puntos que el rival tenía débiles, que en ese momento Sánchez ya conocía de memoria. Y el rival, que llevaba sintiéndose bien durante varios rounds, de repente ya no podía responder. De repente, los golpes llegaban de ángulos que no había visto antes. De repente, sus piernas no respondían igual. De repente, algo había cambiado y no sabía qué. Lo que había cambiado era que Sánchez había terminado de leer el libro y había empezado a usarlo.
Pero para entender cómo funcionaba ese sistema de verdad, hay que entrar en los detalles, porque Sánchez no solo tenía una filosofía bonita de leer al rival, y ya, tenía herramientas concretas, herramientas que usaba con una precisión que daba miedo y que juntas formaban algo que era más que la suma de sus partes. Lo primero, lo más importante, era el jab. Y cuando digo el jab de Sánchez, no estoy hablando del jab como golpe de puntación, como ese toque que muchos boxeadores usan para marcar territorio o para mantener al rival a distancia sin mucho propósito real. El jab de Sánchez era una herramienta de inteligencia. Cada vez que lo lanzaba estaba midiendo la reacción del rival. Si se echaba para atrás, si lo paraba, si lo esquivaba hacia la derecha o hacia la izquierda, si lo absorbía sin moverse. Cada reacción le daba información. Y Sánchez acumulaba esa información a lo largo de los rounds con la paciencia de alguien que sabe que no tiene prisa, que sabe que cuanto más sepa, más fácil va a ser lo que viene después. El jab le decía dónde estaba el rival en cada momento, cómo procesaba la distancia, cuáles eran sus reflejos, cuándo estaba más cansado. Era un instrumento de medición disfrazado de golpe de boxeo, pero había algo más detrás del jab, algo que sus rivales no veían hasta que era demasiado tarde. Sánchez usaba el jab para crear ritmos falsos, para establecer una cadencia, para que el rival se acostumbrara a una velocidad y a un ángulo determinados, y luego rompía esa cadencia en el momento menos esperado. El jab lento 3 veces seguidas y la cuarta vez a una velocidad completamente diferente. El jab al cuerpo 2 veces y la tercera arriba. El jab que se queda a mitad para ver cómo reacciona el rival ante un golpe incompleto. Era un juego constante de engaño que mantenía al rival en un estado de incertidumbre permanente sin que el rival supiera exactamente por qué se sentía tan incómodo. Lo segundo era su defensa. Y aquí hay algo importante que entender, porque la defensa de Sánchez no era la defensa de un tío que esquiva para no que le peguen. Era la defensa de un tío que esquiva para responder. Hay una diferencia enorme entre las dos. Un boxeador defensivo clásico mueve la cabeza, mueve los pies, pone distancia. Intenta no recibir golpes y ya. Sánchez hacía otra cosa. Cada movimiento defensivo era el primer paso de un contraataque. Cuando se echaba a un lado, no era para alejarse, sino para quedar en el ángulo perfecto desde el que responder. Cuando absorbía un golpe con el brazo, no lo hacía para protegerse simplemente, sino para posicionarse. Era una defensa activa. Una defensa con intención ofensiva detrás, que hacía que cada vez que el rival atacaba se estuviera metiendo sin saberlo en una posición de la que iba a salir peor de lo que había entrado. Y esto conecta directamente con lo tercero, el contraataque de precisión. Sánchez no tiraba muchos golpes, no desperdiciaba energía. Cuando decidía responder, respondía en el momento exacto, en el punto exacto, con el golpe exacto. No había nada de más, entraba, castigaba donde más dolía y salía antes de que llegara la respuesta. Esa economía de movimiento, esa eficiencia brutal, hacía que sus golpes tuvieran un impacto desproporcionado respecto al número de golpes que tiraba, porque cada uno estaba colocado donde hacía más daño posible. En el momento en el que el rival estaba más abierto, con el peso del cuerpo detrás, porque la posición era siempre la correcta. Luego estaba el trabajo al cuerpo. Y esto es importante entenderlo bien porque mucha gente lo describe como si fuera la especialidad de Sánchez, como si fuera un especialista en el cuerpo, y ya, no era eso. El trabajo al cuerpo de Sánchez era parte de un sistema más grande, parte de esa estrategia de desgaste acumulado que era la base de todo su juego. Golpear al cuerpo en el boxeo tiene un efecto que no se nota de inmediato. Es una inversión a largo plazo. El primer gancho al hígado no tumba a nadie. El tercero duele. El quinto hace que las piernas pesen un poco más. El octavo hace que respirar sea un problema. Y cuando llevas 10 rounds recibiendo golpes al cuerpo de alguien que sabe exactamente dónde y cuándo meterlos, tu cuerpo empieza a traicionarte de formas que no puedes controlar con la mente. Las piernas no van. La respiración se corta. Los brazos tardan una fracción de segundo más en subir. Y esa fracción de segundo, esa pequeña diferencia acumulada, es exactamente lo que Sánchez esperaba para cobrarse lo que le debía.
Pero lo mejor de su trabajo al cuerpo era cómo lo combinaba con el trabajo arriba. Porque si solo golpeas al cuerpo, el rival aprende a protegerlo y listo. Sánchez mezclaba 3 golpes al cuerpo y cuando el rival bajaba los codos para protegerse arriba, 2 ganchos al hígado y cuando el rival encogía para absorber el impacto, recto a la cara. Arriba y abajo, creando un problema de 2 frentes que no tiene solución limpia, porque si proteges una cosa, dejas abierta la otra. Y Sánchez siempre cobraba lo que quedaba abierto. Y por encima de todo esto, por encima de las herramientas técnicas y de la filosofía y del sistema, estaba su cabeza. La famosa cabeza de Sánchez. Una mandíbula y una capacidad de absorción que hacían que los rivales se desesperaran porque pegaban y el tío no se iba, no mostraba dolor, no cambiaba la cara. Y eso, que puede parecer simplemente una cualidad física, era en realidad una de sus armas más poderosas. Porque un boxeador que lleva 5 rounds tirando sus mejores golpes y el otro no se mueve, empieza a hacer cosas que no debería hacer. Empieza a tirar más fuerte de lo que debe, gastando energía que van a necesitar después. Empieza a bajar la guardia en los momentos de ataque porque prioriza el poder sobre la protección. Empiezan a frustrarse y la frustración dentro de un ring es veneno porque la frustración hace que cometas errores. Y los errores de Sánchez los cobraba todos. Pero hay algo que va por encima de todo lo técnico. Algo que los que vieron pelear a Sánchez en directo intentaban explicar después y que en las grabaciones se ve pero no se termina de sentir del todo. La calma. Esa calma suya dentro del ring que no era solo tranquilidad, ni concentración, ni lo que los entrenadores llaman compostura. Era otra cosa. Era algo que ponía los pelos de punta si lo pensabas bien. Imagínate que eres Wilfredo Gómez. Eres el nocauteador más peligroso de la división en ese momento. Tienes un récord de 32 victorias, 32 por nocaut. No has dejado a nadie de pie en toda tu carrera como campeón. Y sales a pelear contra Sánchez con una confianza que tiene base real, que no es postureo, que viene de saber lo que has hecho antes. Y en el primer round le metes una de tus mejores combinaciones. Conectas limpio. Y Sánchez te mira, sin cambiar la cara. Sin dar un paso atrás, te mira con esa expresión de quien acaba de recibir información interesante. Y tú por dentro, aunque no lo digas, aunque intentes que no se note, algo se mueve. Algo pequeño, pero real. Porque esperabas otra reacción. Esperabas que lo que acabas de meter tuviera más efecto. Y no lo tuvo. Eso fue exactamente lo que pasó en noviembre de 1981 en Las Vegas. Cuando Salvador Sánchez y Wilfredo Gómez se subieron al ring por el título mundial de peso pluma del CMB. Gómez llegaba como uno de los favoritos más claros que había tenido Sánchez en toda su carrera de campeón. Era campeón mundial en la categoría de Super Gallo, era una máquina de knockouts y subía de categoría con la convicción de que su poder le alcanzaba para cualquier peso. La prensa le daba muchas opciones, su esquina le daba muchas opciones y él mismo, si era honesto, se las daba también. Y en los primeros rounds, Gómez fue bien, conectó golpes limpios, golpes con peso detrás, golpes que habrían tumbado a cualquier otro tipo de la división. Y Sánchez los absorbía, retrocedía un poco, tomaba el golpe y volvía, sin drama, sin señales de estar en problemas, con esa cara. Y cada round que pasaba con Gómez conectando sus mejores cosas y Sánchez sin romperse era un round en el que el plan de Gómez perdía un poco más de sentido. Porque el plan de Gómez era el poder, era llegar, conectar fuerte, tirar al rival y el rival no se tiraba. Y eso, más allá de lo físico, más allá del daño real que se estuviera haciendo o no, era un problema mental enorme para Gómez. Porque cuando tu arma principal no funciona, cuando lo que siempre ha funcionado de repente no da resultado, empiezas a hacer cosas que no deberías. Empiezas a tirar más fuerte pero con menos técnica, buscando ese golpe que acabe con todo de una vez. Empiezas a bajar la guardia un poco más en los intercambios porque necesitas generar más potencia. Empiezas a moverte peor porque estás pensando demasiado. Y Sánchez veía todo eso. Y Sánchez esperaba que el momento fuera el correcto. Cuando llegó el octavo round, Gómez ya no era el mismo boxeador que había empezado la pelea. No porque Sánchez lo hubiera destruido físicamente hasta ese punto, sino porque la acumulación de los primeros 7 rounds, de todos esos golpes que habían conectado limpios sin resultado, había hecho un trabajo enorme en su cabeza. Estaba cansado de una forma que iba más allá del cansancio físico. Estaba cansado mentalmente, estaba desesperado y en ese estado Sánchez apretó.
El trabajo al cuerpo de las rondas anteriores empezó a cobrar su precio. Los golpes de Gómez tardaban un poco más en llegar, su guardia bajaba 1 centímetro más de lo que debería y Sánchez se lo cobró todo. El knockout llegó en el 8º asalto y cuando Gómez cayó ya no había sorpresa. La sorpresa había llegado mucho antes, en esos primeros rounds en los que pegaba sus mejores golpes y el tío no se movía. Ese fue el momento en el que la pelea se decidió. Lo demás fue solo consecuencia. Si esto te está pareciendo brutal, espera porque lo que viene ahora es el detalle que cambia cómo se ve toda la carrera de Sánchez. Algo que la mayoría de los vídeos sobre este tío no llegan a explicar de verdad, porque no se meten tan dentro. Dale al like y suscríbete para que el algoritmo te lo ponga delante la próxima vez. Y seguimos. Pero Gómez no era el único ejemplo. La pelea contra Dani López, la primera, la que le dio el cinturón, tenía la misma lógica, aunque con un sabor diferente. Dani López era el campeón del mundo, era el favorito. Era un nocauteador con fama real, con un historial que respaldaba esa fama. Y Sánchez llegaba como el retador que muy poca gente ponía al mismo nivel. Febrero de 1980 en Phoenix, Arizona, y Sánchez hizo exactamente lo mismo que haría contra Gómez un año después. Dejó que López ejecutara su plan, dejó que López creyera que tenía la pelea, absorbió, leyó, acumuló información. Y en el momento en el que López ya había gastado demasiado intentando acabar con alguien que no se acababa, cuando las piernas de López ya no estaban igual que al principio y sus brazos ya tardaban más en responder, Sánchez cerró la trampa. El knockout llegó en el asalto 13. No porque López fuera un mal boxeador, sino porque había pasado 12 rounds peleando contra alguien que sabía exactamente lo que iba a hacer antes de hacerlo. Y 6 meses después se repitió la revancha. El mismo López con el mismo objetivo, pero con el problema de que ahora ya había vivido lo que era pelear contra Sánchez y eso, en vez de ayudarle, le añadía una capa de ansiedad que no tenía antes. Porque sabía lo que venía, sabía que iba a pegar y que el otro no iba a caer fácil. Sabía que los primeros rounds iban a ser esa zona de incertidumbre en la que Sánchez te lee y tú te desgastas. Y saberlo de antemano no significaba poder evitarlo. El knockout llegó antes que la primera vez, en el asalto 14, y López ya no volvió a pelear por ese título. El 90% de los vídeos sobre Sánchez se quedan en los resultados, en los números. Ganó tantas peleas con tantos knockouts. Lo que no llegan a explicar es lo que estás escuchando ahora mismo, que es exactamente por qué esos knockouts llegaban cuando llegaban y cómo estaban construidos desde el primer segundo de la pelea. Si esto te está aportando algo real, dale al like, suscríbete. Y sobre todo, no te vayas ahora porque lo que viene es la parte más flipante de todo. Hay una idea sobre Sánchez que circula mucho y que es verdad, pero que se queda a medias. La idea de que era técnico, paciente e inteligente. Todo eso es correcto, pero le falta algo, le falta la segunda capa. Porque Sánchez no solo era inteligente en el sentido técnico de la palabra, era inteligente en un sentido mucho más profundo y más oscuro. Entendía el comportamiento humano bajo presión y esa comprensión, esa capacidad de leer no solo el boxeo del rival, sino el estado mental del rival, era lo que hacía su sistema prácticamente inescapable. Piénsalo así. Un boxeador que lleva 5 rounds intentando noquear a alguien sin conseguirlo, no solo está físicamente cansado, está mentalmente en crisis, porque todo su plan estaba basado en que el poder funcionaba. Y no está funcionando, y eso genera un tipo de estrés específico dentro del ring que tiene consecuencias muy concretas. El boxeador empieza a tirar golpes más amplios, más cargados, más lentos, pero con más intención de poder. Baja la guardia en los momentos de ataque porque necesita girar más el cuerpo para generar fuerza. Se mueve menos porque está concentrado en generar potencia. Y todas esas consecuencias, todas esas pequeñas degradaciones del boxeo del rival que vienen directamente de la desesperación, eran exactamente lo que Sánchez explotaba. No era casualidad, era un sistema diseñado para producir exactamente eso. Sánchez aguantaba los golpes en los primeros rounds no porque no tuviera otra opción, sino porque quería que el
el rival creyera que el poder funcionaba, para que siguiera invirtiéndolo, para que siguiera gastándolo, para que llegado un momento ya no le quedara energía suficiente para usarlo con calidad. Y cuando ese momento llegaba, cuando el rival ya había quemado demasiado intentando tumbarlo, ahí empezaba la destrucción real. Lo que parecía pasividad era control total. Lo que parecía que el rival llevaba la pelea era en realidad el rival ejecutando el plan de Sánchez sin saberlo. Esa inversión de la realidad, esa trampa perfecta, es lo que hace que cuando ves las grabaciones de sus peleas con esta información en la cabeza, todo encaje de una forma que casi da miedo, porque lo ves desde el principio. Ves a Sánchez dejando hacer, ves al rival creyendo que manda, y sabes lo que viene. Sabes que en algún momento de esa pelea la cara de Sánchez va a cambiar 1 milímetro, casi imperceptiblemente, y que en ese momento el rival ya tiene los días contados. Este tipo de contenido, historias de tíos que entendieron el boxeo como algo más que pegar fuerte, es exactamente lo que hacemos aquí. Si eso es lo que buscas, suscríbete y dale al like. Y ahora viene la parte más importante de todo el vídeo, porque hay una pelea que resume todo esto mejor que ninguna otra. Una pelea que al principio parece que Sánchez va a perder, que durante varios rounds parece que el otro tío puede ganar de verdad, y que termina siendo la demostración más perfecta de todo lo que hemos hablado. Julio de 1982. Madison Square Garden. Salvador Sánchez contra Azuma Nelson, el retador ganés que llegaba con una energía brutal, con un físico impresionante, con una agresividad que desde el primer round era evidente que no era solo estilos, sino convicción real de que podía ganar esa pelea. Y durante varios rounds, Nelson le ganó a Sánchez. No en el papel, en el ring. Conectó golpes duros, dominó el espacio, presionó de una forma que Sánchez no había encontrado tan marcada en peleas anteriores. Y hubo momentos reales en los que parecía que la historia podía terminar diferente. Pero Sánchez no se rompió, absorbió, aguantó. Siguió procesando incluso en los momentos en los que el cuerpo le pedía reaccionar de forma instintiva. Y mientras Nelson gastaba energía en esa agresividad, mientras Nelson invertía todo su físico en una presión que no daba el resultado final que necesitaba, Sánchez seguía construyendo, siguió leyendo, siguió acumulando información sobre ese estilo agresivo, sobre los patrones de Nelson, sobre los momentos en los que bajaba la guardia al final de las combinaciones, sobre la forma en que cargaba el gancho derecho. Y en los rounds centrales de la pelea, algo cambió. Sánchez empezó a usar todo lo que había recopilado. El trabajo al cuerpo empezó a frenar las piernas de Nelson. Los contraataques empezaron a llegar en los momentos exactos en los que Nelson estaba más expuesto. La agresividad de Nelson, que al principio era su mayor ventaja, empezó a convertirse en un problema, porque Sánchez la usaba para hacerle pagar el precio. Cada vez que Nelson entraba a atacar, Sánchez lo recibía con algo que le costaba, y eso, round tras round, fue acumulando un daño que cambió el ritmo de la pelea por completo. Para los rounds finales, Nelson ya no era el mismo. Las piernas no respondían igual, los golpes tenían menos peso, la presión había bajado, y Sánchez, que había estado ahí desde el principio, que había aguantado el vendaval de los primeros asaltos con esa frialdad que ponía los pelos de punta, cerró la pelea con una autoridad que hacía que pareciera que siempre había tenido el control. El knockout llegó en el 15º asalto. Y Nelson, que había ganado varios rounds, que había hecho daño real, que había tenido opciones reales, terminó en la lona. Esa fue la última pelea de Salvador Sánchez, y es la más perfecta de todas para entender quién era, porque en esa pelea estuvo en problemas de verdad, y aún así ganó exactamente de la misma forma que siempre, absorbiendo, leyendo, esperando y cerrando la trampa cuando estaba lista. Incluso cuando el rival había conseguido meterle en territorio incómodo, el sistema funcionaba. Porque el sistema no dependía de que todo saliera perfecto desde el principio, dependía de la cabeza. Y la cabeza de Sánchez nunca se rompió dentro de un ring. Cuando pones todos estos datos sobre la mesa, cuando ves el récord completo con este contexto en la cabeza, los números adquieren un peso diferente. 44 victorias, una derrota, un empate, 32 knockouts, campeón mundial del CMB, 9 defensas del título. Todo eso con 23 años. Pero hay un detalle en ese récord que poca gente menciona y que dice más sobre Sánchez
que cualquier estadística. Durante su reinado como campeón, enfrentó al mayor número de campeones mundiales que ningún otro campeón activo en ese momento. No eligió a los rivales más fáciles. No construyó su legado contra tíos de segunda fila. Se enfrentó a los mejores disponibles, uno tras otro, y los desmontó a todos usando exactamente el mismo sistema. Porque el sistema funcionaba contra todo. Contra el pegador fuerte, como Gómez o López, al que dejaba gastar su potencia antes de explotarle las consecuencias del desgaste. Contra el boxeador técnico, al que leía tan bien que acababa sabiendo sus patrones mejor que él mismo. Contra el boxeador agresivo como Nelson, al que usaba su propia agresividad como herramienta de destrucción. No había estilo que fuera inmune a lo que Sánchez hacía, porque lo que Sánchez hacía no era un estilo concreto. Era una forma de procesar la información que se adaptaba a cualquier problema. Patrick Ford, Juan Laporte, Roberto Castañón, Víctor Burgos. Cada uno llegó con algo diferente. Cada uno creyó en algún momento de la preparación o de los primeros rounds que tenía opciones reales. Y cada uno salió entendiendo que había peleado contra algo que no había encontrado antes y que no sabía muy bien cómo nombrar. No era simplemente un buen boxeador, era un sistema vivo que se adaptaba en tiempo real y que te usaba contra ti mismo. Lo de Patrick Ford merece mencionarse porque fue una de las defensas que más claramente muestra la versatilidad de Sánchez. Ford era un boxeador sólido, técnico, con una defensa bien construida y con la capacidad de imponer distancia de manera efectiva. No era un nocauteador de los que te buscan el final desde el primer segundo. Era alguien que intentaba ganar por puntos, por control, por acumulación. Y Sánchez, que necesitaba adaptar su sistema a ese tipo de rival en lugar del pegador clásico, lo hizo sin problema. Leyó el ritmo diferente, leyó la distancia diferente, encontró los huecos en una defensa que se suponía que no los tenía. Y los cobró. Y luego estaba Laporte, que llegó con agresividad y con velocidad, con una combinación que sobre el papel presentaba un tipo de problema distinto al que Sánchez había encontrado antes. Mismo resultado. Porque el resultado siempre era el mismo cuando el sistema estaba funcionando bien. La forma de llegar a él podía variar. El destino, no. Lo que esos resultados, esa acumulación de victorias sobre rivales de nivel real, demuestran no es solo que Sánchez era muy bueno, demuestran que su forma de pelear era estructuralmente superior a cualquier alternativa que le pusieran delante. No dependía de factores externos, de que el rival tuviera un mal día o de que la noche le saliera bien a él. Dependía de una lógica que si se ejecutaba bien, producía el mismo resultado contra cualquier tipo de oponente, y se ejecutaba bien cada vez. El boxeo moderno es diferente, no mejor ni peor en todos los sentidos, pero diferente en algunos muy concretos. Hoy la ciencia deportiva sabe más sobre cómo se producen las lesiones cerebrales, sobre el coste acumulado de absorber golpes durante años, sobre por qué minimizar el castigo recibido no es cobardía sino inteligencia a largo plazo. Los boxeadores actuales de élite tienen equipos enteros trabajando en la eficiencia, en el gasto energético, en cómo ganar de la forma que menos te cueste físicamente. Y hay razones sólidas para todo eso. Pero hay algo que se pierde, algo que cuando ves pelear a Sánchez se nota de inmediato por su ausencia, cuando lo comparas con lo que hay ahora. Esa disposición a meterse dentro del caos, a aceptar el golpe como parte del proceso, a leer al rival mientras te está golpeando en lugar de alejarte para no recibir. Esa frialdad de procesar información en tiempo real, bajo presión máxima, con el cuerpo diciéndote que hagas algo ya y la cabeza diciéndote que esperes, que todavía no, que hay un momento mejor que este y que va a llegar. Eso no se fabrica en un laboratorio. Eso no se mide en estadísticas de golpes conectados por asalto ni en porcentajes de eficiencia defensiva. Eso es algo que o está en la cabeza del boxeador o no está, y si no está, no hay forma de ponerlo. Y en Sánchez estaba de una forma que, honestamente, resulta difícil de explicar en alguien de su edad. Porque estamos hablando de un tío que con 20 años hacía cosas dentro del ring que muchos boxeadores con el doble de experiencia no hacían. Esa capacidad de controlar el ritmo de una pelea mientras finges que no la controlas. De hacer creer al rival que está ejecutando su plan cuando está ejecutando el tuyo. De gestionar el tiempo de la trampa con la paciencia suficiente para que esté completamente lista antes de cerrarla. Todo eso en un tío de 20, 21, 22 años es una anomalía.
Es algo que no tiene mucha explicación racional y que quizás por eso genera esa especie de admiración mezclada con algo parecido al escalofrío cuando lo ves y lo entiendes. El contraste con lo que hay ahora no es una crítica al boxeo moderno, es una observación sobre algo específico que existió en Sánchez y que hoy es muy difícil de encontrar en ese nivel. Hay boxeadores inteligentes ahora, los hay muy buenos, los hay con sistemas técnicos muy desarrollados, pero esa combinación concreta de inteligencia de ring, frialdad psicológica, capacidad de absorber castigo como herramienta activa y paciencia ofensiva en un mismo hombre, en ese nivel de refinamiento, con esa edad, es algo que no ha vuelto a aparecer de la misma forma. Y eso hace que la pregunta más difícil sobre Salvador Sánchez no sea ¿qué hizo?, es ¿qué habría hecho? Porque hay que pensar en lo que estaba construyendo con 23 años. La pelea contra Nelson, que casi la pierde y de la que remontó usando exactamente el mismo sistema incluso desde una posición de desventaja, mostró que su boxeo podía funcionar en condiciones adversas, que no solo era un sistema ofensivo, sino un sistema resiliente, que se adaptaba incluso cuando las cosas no salían bien al principio. Eso era una señal de madurez enorme en un boxeador tan joven. Significaba que estaba mejorando todavía, que lo de Nelson no era su techo sino un paso más en el proceso de construir algo más grande. Y entonces, el 12 de agosto de 1982, en una carretera de Querétaro, eso se cortó. Un accidente de tráfico, un Porsche, y Salvador Sánchez, campeón mundial del CMB, invicto en defensas de título, con 23 años cumplidos, no llegó a los 24. Hay deportistas que mueren jóvenes y de los que se dice que murieron en su mejor momento casi como un consuelo, casi como una forma de cerrar el capítulo con algo que suene a completitud. Con Sánchez no hay forma de hacer eso porque su mejor momento no era el que había pasado, era el que estaba por venir, era la versión de él mismo que existiría con 25, 27, 30 años, con más peleas encima, con ese sistema todavía más afinado, con más conocimiento y con la misma o más capacidad de ejecutarlo. Esa versión nunca existió y eso no tiene consuelo posible. El boxeo mexicano ha producido figuras enormes: Julio César Chávez, Rubén Olivares, Carlos Zárate, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, una lista que da vértigo, y Sánchez está en esa lista, forma parte de esa tradición, es reconocido como uno de los grandes, pero dentro de esa lista tiene una posición especial que no comparte con nadie, y no es porque sea el mejor de todos, ni porque sus números sean los más impresionantes, es porque es el único del que no sabemos cuánto más podría haber llegado a ser. Los demás tuvieron sus carreras completas, o casi completas, con sus triunfos y sus derrotas, y su arco narrativo entero. Sánchez se fue con el arco a la mitad, con el capítulo más importante todavía sin escribir. Y eso, esa herida específica, esa ausencia de respuesta a la pregunta más importante, es lo que hace que su historia siga doliendo décadas después de la misma forma que dolió cuando pasó. No como nostalgia, como una pregunta abierta que no tiene fecha de caducidad. Hay una imagen que resume a Salvador Sánchez, mejor que cualquier estadística y mejor que cualquier análisis técnico. Es esa cara suya dentro del ring, completamente quieta, mientras el rival le acaba de meter algo con todo el peso detrás. Ese momento en el que debería haber dolor, o enfado, o urgencia de responder de alguna forma. Y no hay nada de eso, solo esa mirada que no es indiferencia porque la indiferencia es pasiva. Es algo activo, es la mirada de alguien que acaba de recibir exactamente la información que buscaba y que ya sabe cómo va a terminar esto. Eso es lo que hacía a Sánchez irrepetible. No las manos, no la barbilla, no la técnica por sí sola. Era esa capacidad de mantener la cabeza funcionando en el nivel más alto exactamente en el momento en el que todo el entorno intentaba que dejara de funcionar. El ruido, el golpe, el cansancio, la presión del título, el rival que tiene más experiencia o más poder o más agresividad. Nada de eso conseguía apagar esa máquina que tenía en la cabeza. Y mientras esa máquina seguía funcionando, mientras seguía recopilando y procesando y eligiendo el momento correcto, el resultado de la pelea ya estaba básicamente decidido aunque el rival todavía no lo supiera.
Ese tipo de inteligencia, esa combinación de frialdad y paciencia y crueldad calculada, es algo que se puede entrenar hasta cierto punto, pero que más allá de ese punto, es un don que no se fabrica. Y Sánchez lo tenía en un nivel que con 23 años ya hacía que los mejores del mundo salieran del ring sin entender qué había pasado. Imagínate lo que habría hecho con 10 años más de peleas encima. Imagínate el nivel al que habría llegado ese sistema cuando tuviera 30 años de carrera y el mismo talento que tenía con 20. Ese ejercicio mental, ese imaginar lo que podría haber sido, es exactamente lo más doloroso de su historia. Porque el sistema que construyó fue tan bueno, tan sólido, tan demostrado en peleas contra los mejores del mundo, que la extrapolación natural lleva a un lugar que duele pensar. Pelear contra Salvador Sánchez era caminar dentro de una trampa que él había preparado mucho antes de que tú llegaras. Y cuanto más te movías para intentar salir, más la cerraba. Porque cada movimiento que hacías le daba información. Cada golpe que tirabas le decía algo. Cada patrón que repetías sin darte cuenta era una pieza más de la estructura que iba a usarse contra ti. No había forma de ganarle sin entender eso de antemano. Y los que lo entendieron de antemano, los que llegaron con esa información, tampoco pudieron hacer nada, porque entender la trampa no es lo mismo que poder evitarla. Ese es el legado real de Salvador Sánchez, no los números, no el cinturón, no las 9 defensas. El legado real es la demostración, probada contra todo tipo de rivales, en las condiciones más exigentes, con el título mundial en juego, de que la inteligencia dentro de un ring puede ser tan devastadora como cualquier knockout power si se usa con la paciencia y la frialdad suficientes. Y que un tío de un pueblo del Estado de México, sin atajos ni ventajas de partida, puede llegar a tener esa inteligencia en un nivel que el boxeo mundial lleva décadas sin volver a ver exactamente igual. Si este vídeo te ha aportado algo, si te ha hecho ver el boxeo de otra forma, o simplemente si la historia de este tío te ha llegado como nos llega a nosotros cada vez que nos metemos en ella, déjanos un comentario diciéndonos qué es lo que más te ha impactado. Y si quieres seguir con historias como esta, de boxeadores que entendieron algo que el resto no veía, tienes el canal lleno de ellas. Nos vemos en el próximo vídeo.